Bueno, ya estamos retornando a la sesión. Habíamos visto lo que era el, el sistema de fronteras de producción de las cuentas nacionales. Ya hemos conversado un poquito acerca de ellos. Ya. Entonces, habíamos mencionado que el sistema de producción no es nada más ni nada menos que todas las distintas combinaciones de producción que se realizan a través del sistema de cuentas nacionales. Incluye todo lo que se destina al mercado dentro de su consumo. Y también todos los bienes que se prestan o se ofrecen de manera gratuita por las unidades gubernamentales o las instituciones privadas o instituciones sin fines de lucro. Es decir, si viene un gobierno y hace la actividad de consumo, entonces ahí también eso se lo registra como parte del sistema de producción, o si hay alguna empresa que realiza algún tipo de producción sin el fin, sin el objetivo de generar ganancia, en teoría están diseñadas para no generar ganancia, pero esto de aquí también se considera como parte del sistema de producción de las fronteras que maneja toda nación. ¿Qué incluye la producción? Vamos a ver los distintos rubros, cómo están compuestas sus partidas. Entonces, me ayuda con la lectura, a ver quién me ayuda. A ver, A ver, dale. a ver, producción por a ver, la producción incluye producción por las empresas para el mercado, así como producción de servicios y de bienes de capital para su propio uso. Servicios colectivos e individuales prestados por el gobierno y las empresas sin fines de lucro. Producción de bienes y servicios por las empresas de los hogares destinados para la venta. Producción de mercado. Producción por los hogares por su autoconsumo de bienes agropecuarios. Producción por los hogares para autoconsumo de otros bienes, tales como autoconstrucción de viviendas, alimentos y vestido, etc. Ya listo. Entonces, continúa. Servicio de alojamiento para su autoconsumo final por las propietarias ocupantes de su propia vivienda, alquileres imputados. Servicios producidos por personal doméstico, remunerado para su consumo dentro del propio hogar. Preparación de comidas, cuidado de los menores y enfermos, limpieza, reparaciones, etc. Procesos, procesos naturales realizados bajo la gestión de los agentes económicos, tales como crecimiento de los peces en las granjas pisci, piscícolas, cultivo de árboles frutales o de árboles para la obtención de madera, etc. Ya listo. Esto que acabamos de leer son la categorización o cada uno de los rubros que nosotros vamos a considerar dentro de la producción o para el sistema de las fronteras de producción que en el sistema de cuentas nacionales. Dice todo lo que producen las empresas para el mercado, lo destinado para el manejo de producción de servicios y bienes de capital. Es decir, todo lo que se genera a producir bienes o servicios, lo destinado a la producción. Los que son actividades realizadas por las empresas y por otro lado tenemos a las actividades realizadas por el gobierno y por las instituciones sin fines de lucros de los hogares. Entonces tenemos todas estas actividades se incluyen dentro del sistema de las fronteras de producción. Lo que es la producción y bienes de servicios como tal, destinadas para la venta, o sea, todo lo que las empresas producen y lo llevan a la venta al consumo final. Acá arriba son las que se destinan no para la venta al consumo final, sino para uso propio. Es decir, yo como empresa produzco sillas y necesito sillas para mi personal, entonces yo vengo
y genero las sillas y yo mismo las utilizo. Entonces, ahí estoy utilizando con el fin de uso propio. Producción de los hogares para su autoconsumo de bienes agropecuarios. Esto ya habíamos conversado también un poco de los autoconsumos de otros bienes, tales como autoconstrucción de viviendas, alimento, vestuario y otra actividad relacionada. Lo que es el alojamiento, puede decir, yo tengo una planta, un hotel, entonces de un hotel yo decido invitar a mi familia para que pasen en el hotel, entonces, y resulta que es temporada alta, estoy dejando de percibir eso, entonces igual yo tengo que registrar el, eh, el, el uso de ese bien como tal, entonces eso se considera como alquileres imputados. Lo que está relacionado a la actividad doméstica, por ejemplo, tenemos que ahora la ley en la cual se reconoce a las amas de casa como una actividad que si bien es cierto no es remunerada, pero se hace un aporte mínimo y tiene derecho a ciertas compensaciones. El proceso natural es bajo la gestión de agentes económicos tales como crecimiento de peces. Esto considera de que ustedes si tienen, por ejemplo, animales, tienen vacas y estas vacas ustedes las están criando con el fin de venderlas o con el fin de cuando ya empieza a dar leche, generar ingresos o venderlas como carne. Entonces, reconoce la ley, o sea, no tanto la ley, sino el sistema de cuentas nacionales reconoce el crecimiento de esta producción relacionada con el desarrollo natural de la vida. Entonces, estos son los distintos rubros. En este contexto, los servicios domésticos y personales realizados por los hogares para su propio consumo en forma no remunerada. Esto es muy importante de tener en cuenta. Todo lo que nosotros hacemos como autoconsumo, que se remunera y se contabiliza como hogares, que se remunera, entra dentro de la parte del sistema de cuentas nacionales. Pero todo lo que se genera y no se remunera, entonces no se lo contabiliza como parte del sistema de las cuentas nacionales. ¿Sí? Esto es lo que no se considera como producción del sistema de cuentas nacionales y por lo tanto no contribuye al Producto Interno Bruto. De igual manera, el trabajo voluntario no remunerado realizado por personas para la comunidad tampoco se incluye en el PIB. Es decir, si ustedes van como voluntarios a trabajar al cuerpo de bomberos, eso no se registra para el sistema de cuentas nacionales. Simplemente ustedes están trabajando de gratis y bien gracias, nos ayudan, pero eso no aporta al desarrollo del PIB. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento del flujo monetario dentro de la operación que están realizando. Simplemente es algo que no lo registran. Así está parametrizado, así fue creado, así fue diseñado este bosquejo. Ya. El siguiente cuadro muestra un resumen de lo que nosotros hemos estado conversando. Sobre qué hemos estado conversando, lo que es el sistema de fronteras de cuentas nacionales. Dentro de este sistema de fronteras de cuentas nacionales, lo que tenemos es prácticamente aquellas que están dentro del sistema de producción y aquellas que están fuera del sistema de consumo. De las que están dentro, tenemos las relacionadas con la actividad del mercado y ¿a qué se refieren las del mercado? Las que van al sistema de intercambio de factores, de financiero y de servicios. Entonces, tenemos las que son remuneradas. Todo esto entra en consideración en lo que es el PIB. Los no remunerados, las no remuneradas hacen referencia a las transferencias, por ejemplo, el pago de las pensiones jubilares, o que por medio de las pensiones jubilares viene un jubilado o alguien que recibe un subsidio, dice, bueno, yo voy a comprar tal situación, voy a hacer una compra de algún enser que necesito, y eso se lo debitan vía rol, ¿no? Entonces hay una transferencia de recursos, por ejemplo. Tenemos en los no remunerados, otro ejemplo puede ser
cuando nosotros vamos a hacer el autoconsumo, pero no es el autoconsumo, sino es que lo que se paga en salarios por medio de especies. Entonces, estos son ejemplos de lo que entra el sistema de mercado, pero que está, si bien es cierto, no se ve el dinero del pago como tal, pero hay una transferencia de recursos. Otro ejemplo sería en el caso del que el gobierno decide brindar un servicio de manera gratuita, aparentemente no pagan las personas por ese servicio, pero el gobierno está asumiendo ese rol. Simplemente lo que está haciendo es transferir los recursos de un sector destinándolo a otro sector. Entonces, eso se considera como no remunerado, que es transferencias de servicios. Y lo que no entra al mercado, por ejemplo, actividades relacionadas con el producto agrícola que no las contabilizan, pero simplemente es para autoconsumo, los que viven de la producción, ellos o sea, aquí esto se va a ver reflejado principalmente en la parte primaria del sector productivo, porque ya lo que está en el sector secundario ya ha pasado por una venta previa, ya hay un registro y hay el valor agregado. Recuerden que cuando estábamos viendo la parte de la asignación de los precios, nos interesaba el precio inicial y el precio final. Los precios intermedios, la verdad, no se lo consideraban. Entonces, si hay un autoconsumo, nunca salió de la parte primaria, entonces eso no genera parte del sistema de las cuentas nacionales. Pero en cambio, cuando se destina cierta parte de la producción, hay con fines de autoconsumo, pero para la producción propia de la actividad que tiene cada negocio, entonces ahí sí se los considera. Y aquellas que salen del sistema de las fronteras del sistema de cuentas nacionales son los mismos que hemos mencionado acá en no mercado, pero con la única diferencia de que acá no se remunera. No hay transferencia de recursos monetarios. Acá sí lo hay, de alguna manera. Acá no hay. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta cuál es la diferencia. ¿Alguna pregunta en esta partecita de aquí? No hay preguntas. No. Entonces, esta parte es importante entenderla muy bien porque sobre esto es que vamos a trabajar, sobre las actividades que vamos a tener. De ahí tenemos en el sistema de cuentas nacionales, tenemos las cuentas, ya, hablando ya del esquema ya conglomerado, tenemos las cuentas Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no es acerca de la materia, es de otro tema, algo rápido. Dígame. No sé si usted tenga conocimiento del congreso que va a haber en la universidad. ¿Cuándo va a ser hoy día? Ajá, hoy comienza, pero no sabe la hora que tiene No, el la verdad, congreso. no. Debe ser alrededor de las 10 por ahí. Eso Ya. no sé si empiecen temprano, la verdad, no recuerdo. Gracias, profe. No lo interrumpo más. Listo, ya, ok. Seguimos. Entonces, en el sistema de cuentas nacionales tenemos cuentas de bienes y servicios que registran las operaciones de los productos, elementos de oferta, producción, importaciones, demanda, consumo intermedio, consumo final y formación de capital y las exportaciones. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a registrar las cuentas de bienes y servicios, aquellas que están relacionadas a estos conceptos, ¿no? Producción, importaciones, perdón, se me pierde el demanda, consumo intermedio, consumo final y formación de capital. Tenemos cuentas de sectores institucionales, es decir, las cuentas que pertenecen al gobierno. Aquí vamos a tener las cuentas consideradas corrientes de acumulación y las cuentas de balance. ¿Cómo sabemos si es una cuenta corriente? Porque se registran principalmente para consumo o para ahorro. Estas son cuentas corrientes. La producción, generalización, utilización de ingreso, utilización del ingreso. Son cuentas corrientes o partidas de saldo de cuenta corriente cuando se están relacionadas para el consumo y ahorro. De acumulación, esto comprende las variaciones de activos y pasivos en valor neto.
y variaciones de valor neto. Es decir, cuando nosotros tenemos un bien, luego adquirimos otro bien y otro bien, entonces eso se conoce como parte de acumulación. No es lo mismo que de corriente, que es cuando nosotros utilizamos para consumir o para ahorrar. Y las de balance, estas simplemente es lo que hacen registrar los stocks que nosotros tenemos entre los pasivos y los activos y pasivos. Con todo esto es para el sector público, ¿no? De ahí tenemos lo que se conoce como las cuentas económicas integradas. Estas cuentas económicas integradas lo que hacen es ofrecer una visión general de la economía, con énfasis en agregados macroeconómicos y saldos contables. Esto es un esquema, un ejemplo del bosquejo de lo que manejan los sistemas de las cuentas nacionales. Este es un ejemplo de cómo se registran las operaciones de las cuentas nacionales. Aquí vemos una partida presupuestaria a su primer nivel. Ustedes ven que dice cuenta cero, ¿no? Esto es el nivel de la partida. Y aquí tenemos las partidas de acuerdo a la nomenclatura que tiene cada cuenta. Por ejemplo, tenemos las de producción de mercado, en fin. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos la producción del mercado de la provincia del Guayas, entonces va a tener otro código. De la ciudad de Guayaquil va a tener otro código. Del sector productivo de bienes de tal naturaleza va a tener otro código. Vamos a tener que si tenemos algunas sucursales de la filial 1, tiene otro código. Ahí tenemos de la actividad, tiene otro código. Si tenemos varios tipos de productos, va a ser otro código. Si vamos a pagar sueldos, va a tener otro código. Y ahí tiene un montón de códigos. Entonces, estos son los ejemplos de las partidas. Ustedes algún rato que vayan a realizar algún tipo de actividad en el sector público podrían darse cuenta o van a darse cuenta de que cuando dicen la partida, inclusive en el sector público dicen certifíqueme esta partida, entonces ahí le dan un montón de códigos. Eso es cómo se detalla la partida del sistema de cuentas nacionales, lo que vendría a ser la cuenta contable, si lo quieren ustedes ver. Solamente que para el sector público se conoce como la partida presupuestaria. Que saben decir, mira si tiene fondo la cuenta, mira si existe fondo para la partida. Entonces te dan el código de la partida, quieren contratar a una nueva persona, dicen, mira si hay recursos para hacer la contratación. Entonces miran, piden una certificación presupuestaria y con la certificación presupuestaria verifican, ¿existen o no existen fondos? Entonces dicen, dispones de un sueldo por tal. Entonces ahí tienen que ver si estaba pronosticado que iba a entrar a trabajar otra persona o no. Si no, simplemente no se puede contratar hacia allá la necesidad. Tienen que hacer un proceso de crear una ampliación de la partida y tienen que ver si existe presupuesto, si existe disponibilidad presupuestaria de otra cuenta para poderle asignar recursos y poder aumentar y contratar a una nueva persona. Entonces, por eso es que en el sector público no es tan fácil crear una nueva plaza de trabajo, porque ya todas las que están creadas ya tienen asignaciones presupuestarias, es decir, ya están comprometidos los sueldos y los salarios de las personas que van a trabajar durante el periodo económico. Esto cumpliendo al principio de devengado, que se lo reconoce no solamente por un periodo, por un mes, sino por todo el periodo que se va a elaborar. Y ahí se hacen las asignaciones presupuestarias. Aquí este es un ejemplo de la igualdad entre la oferta y la demanda. La oferta tenemos que es el precio y lo que es el mercado. Y aquí son las actividades que intervienen cuando se demanda. ¿Qué se demanda? Consumos, bienes finales, materiales, variaciones de existencias, en fin. Entonces, este es un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Iniciar con otra parte? No. Bueno, seguimos. No. Vamos a ver ahora la definición de economía privada y economía cerrada. Dentro de economía privada, ¿qué es? A ver, alguien que me ayude con la lectura. Es aquella que no efectúa transacciones internacionales, es decir, que no se relaciona con otras economías del mundo.
se caracteriza por su hermetismo y por su propia suficiencia. En una economía cerrada no se realizan ni importaciones ni exportaciones. Todo lo que se consume debe ser producido internamente. Tampoco existen inversiones extranjeras ni empresas internacionales, ya que éstas no pueden coordinar sus actividades con otras empresas fuera del país. Ya listo, gracias. Bueno, aquí nosotros lo que estamos viendo, o lo que estamos aprendiendo, es lo que hace el sector de la economía cerrada. La economía cerrada y privada es aquella que simplemente trabaja solo con lo que produce, no hace ningún tipo de relaciones con otras economías. Es decir, si fuera el caso de Ecuador y tuviera una economía cerrada y privada, Ecuador no le compraría nada a ningún país del mundo, ni le vendería nada a ningún país del mundo. Entonces ahí fuera una economía cerrada y privada. Eso es básicamente a lo que se refiere cuando estamos hablando de una economía privada y cerrada. No hay la participación de los agentes de factores externos. Solamente tenemos a los hogares, las empresas y el gobierno, no tenemos a otros grupos. Con esto tenemos algo que se llama flujo simple y flujo de familias y empresas. Los agentes económicos que intervienen ya sabemos que son las familias, las empresas y tenemos al gobierno. Y en su flujo simple, familias y empresas, inclusive el gobierno. Los flujos externos son cero, es decir, no existen relaciones comerciales o transacciones que involucren movimiento de capital o movimiento de dinero o de inversión entre una nación y otra. Y para este efecto, la producción nacional va a ser igual al consumo privado. ¿Por qué es igual al consumo privado? Porque el consumo privado es lo que se termina comprando en general por parte dentro del Estado, más lo que también decide invertir las personas, o no las personas, las empresas y el gobierno. Entonces eso se conoce como inversión interna, y el gasto público. El gasto público, recuerden que es cuando el gobierno hace la actividad como si fuera un hogar, consumo. Es decir, ofrece un servicio de manera gratuita. Acuérdense de esos conceptos. Entonces ahí tenemos lo que es el PIB. Dentro de una economía cerrada. Entonces sería igual al consumo, a la inversión y el gasto público. Aquí no tenemos relaciones internacionales. ¿Esto qué indica? Que lo que se consume tanto por los agentes privados como por el gobierno, junto con los recursos que se destinan a la inversión, vienen de la producción interna. Es decir, no hay nada que se obtenga de otro lado. Si dentro de la nación no se producen durazno, nadie va a poder comer durazno. Así de simple. Y inclusive si no se genera, puede que ni conozcan el durazno. No sé si a ustedes les ha pasado de que de repente viene alguien de otro lugar y le muestran ustedes se van a un supermercado, si van a la plaza, si van al mercado que queda cerca del domicilio, que son los mercados, las ferias libres, por decir, ustedes ya están familiarizados con el tipo de frutas, porque son las que siempre están ahí del sector. Pero si de repente se van a una cadena de supermercados o se van a una feria ya de mayor, de provincias, de repente ustedes ven frutas que nunca han visto y dicen, uy, ¿esta fruta cómo se llama? Se van al supermercado, a, qué sé yo, a Supermaxi, Megamaxi o Comisariato o como se llame. Entonces, y ustedes ven, ¿y esta fruta qué? ¿Y esto cómo se come? No sé si les habrá pasado alguna vez. ¿Y esto cómo se come? ¿Y para qué sirve? ¿Y esto qué es eso? Entonces, es porque dentro de una economía cerrada, obviamente, no van a conocer cierta producción que hacen otros países. En cambio, en economía abierta sí hay esa interrelación entre lo que se produce. ¿Qué otra implicación tenemos? Que la inversión nacional va a ser igual al ahorro nacional, y el ahorro nacional va a estar dado por el ahorro que genera el sector privado y el superávit que pueda tener el gobierno. ¿Sí? El sector privado estamos hablando de las empresas y los hogares. Entonces, lo que ellos tengan como ahorro y lo que se genere como superávit o una ganancia por parte del gobierno.
Entonces la inversión debe ser necesariamente financiada por recursos internos, es decir, lo que se necesita, el ahorro. Si no hay ahorro, sencillamente dentro de una economía no va a poder crecer la inversión. Por eso es ¿Qué que es superávit, profe? superávit es cuando nosotros, como gobierno, tenemos, por un lado, rubros que nos representan un uso. Entonces, ¿qué es uso? Salida de dinero. Y por otro lado tenemos rubros que nos aseguran el ingreso de dinero, que los llamamos, ¿cómo llamamos esas partidas? Recurso. Recursos, correcto. Entonces tenemos el uso y tenemos el recurso. Como tenemos esas dos asignaciones, cuando el consolidado entre ambas, si tenemos más usos que recursos, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Una ganancia o una pérdida de dinero? Una pérdida. Una pérdida de dinero, ¿no? Y si estamos hablando de pérdida de dinero, estamos diciendo que estamos entrando en déficit, porque no nos va a alcanzar la plata para pagar lo que estamos consumiendo. ¿No es así? Claro. Eso se conoce como déficit, la pérdida. Ahora, si nosotros tenemos más créditos que uso, ¿qué vamos a tener allí? Superávit. Un superávit, exactamente. Ah, ok. Estamos teniendo más dinero. ¿Sí? A eso Eso es lo que significa entonces. sí. ¿Ya? Es que siempre escucho ese término, pero no tenía un concepto claro de lo que significaba. No hay problema. Entonces, esto por algo es la formación académica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, basado en esto, nosotros sabemos que la inversión se financia principalmente por los bienes, por la inversión. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos cuando estamos hablando de una economía cerrada o privada? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Existen muy pocas ventajas de este modelo. Solo una protección artificial a los productos internos, la identidad cultural y el patrimonio. Profe, no se lo escucha. Si es que está hablando, no se lo escucha. No, disculpen, lo que pasa es que acá estaba atendiendo un pequeño inconveniente. Ah, no se preocupe, profe. Ya. Listo. Entonces, ya estábamos hablando de las ventajas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? De que existe, bueno, en realidad no existen muchas ventajas de aislarse. Ustedes saben que si a ver, implicaciones, que si ustedes se aíslan, se limitan solamente a lo que tienen en bodega. En cambio, si comienzan a relacionarse con el resto del mundo, van a tener mayores formas de conocimiento, inclusive de aprender nuevas cosas. Aquí la ventaja que mencioné es que hay una protección artificial de los productos internos, la identidad cultural. Ustedes saben de que existen en el mundo ciertas culturas que han decidido aislarse y ellos mantienen su identidad cultural, mantienen su patrimonio, inclusive tienen una variedad genética única. A eso es lo que se refiere. Las desventajas, bueno, son muchas. Por el hecho de estar aislado te limita. Primero, tenemos poca variedad, solamente nos limitamos a lo que podemos producir de productos y servicios. Esa es la principal desventaja. Porque los habitantes simplemente tienen que resignarse a consumir lo que pueden producir. No pueden producir lo que les mencionaba. Si a ustedes les gusta el durazno y no producen durazno, simplemente no van a comer durazno. En cambio, si puede darse el caso inclusive que ni conozcan que existe el durazno si es que en el país no se da durazno. Por ejemplo, la persona que vive en los manglares, como nosotros en Guayaquil, estamos cerca de los manglares, comemos el cangrejo, sabemos del cangrejo. De repente, si hay alguien que ha vivido solamente en la serranía y nunca ha bajado a la costa y no ha salido a comer a restaurantes donde se comercializa el cangrejo, nunca ha visto el cangrejo, de repente
va alguien y le habla del cangrejo, dice, ¿qué es eso? No conozco. Y viene, y peor si viene para acá y le invitan a comer y le ofrecen un cangrejo, lo que va a pasar es que se va a asustar al ver ese plato con un animal que no tiene carne, sino que es duro y no va a saber ni cómo comer. Entonces, eso son las desventajas que dan cuando no existe un acceso con el resto del mundo. Hay poca presión competitiva, es decir, como soy solamente en la producción interna, me limito a producir lo que ya tengo y hacer lo que se produce y no avanza. Entonces ahí tenemos, al no existir competencia de empresas externas, los productores nacionales pueden volverse ineficientes, abusar de su posición de dominio y crear monopolios que perjudican al consumidor. Eso es otro efecto que se da cuando nosotros tenemos producción, una economía cerrada. Un ejemplo de esto les voy a dar. Hace años, y eso ocurrió en Guayaquil, en el Ecuador ocurrió, estoy hablando en la década de los 90. Yo estaba en el colegio todavía. ¿Qué ocurría? Que había la producción nacional de llantas y estaba parametrizado el precio de la llanta, un valor estable. ¿Qué sucede? Que para los productores de vehículos, ellos decían, lo que estoy vendiendo no me alcanza, yo quiero subir el precio. Entonces el gobierno dice, no puede subir el precio. No puede subir el precio, tienes que vender las llantas a un precio tal. Estaba controlando porque estaban vendiendo muy caro. Entonces, los productores dijeron, no importa un pepino lo que diga el gobierno, yo subo el precio. Yo quiero vender más caro, quiero ganar más, porque el negocio está bueno. Todos los carros necesitan llanta y yo soy el único que vende las llantas. Entonces, el gobierno dijo, controlen los precios, no pueden seguir subiendo los precios. Había un abuso de poder por parte de las empresas que se dedicaban a producir neumáticos. Los salarios que se pagaban en ese entonces eran muy bajos, aparte de que trabajamos a sueldos nominales, no a sueldos reales. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Simplemente, bueno, no quieras hacer caso, voy a liberar el mercado. ¿Qué significa liberar el mercado? Voy a permitir a la industria nacional el ingreso de industria internacional. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegaron neumáticos de Colombia, de Perú, de Brasil, de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de todas partes del mundo, con precios mucho más económicos, aparte de que son precios mucho más económicos, de repente hasta de mejor calidad. Entonces, eso obligó a que las empresas nacionales busque ser más eficiente en la producción de esos neumáticos. Entonces, ¿por qué? Porque estaba subsidiada, estaba protegida por el gobierno, no había ingreso de productos externos, entonces se volvió ineficiente. Es un ejemplo de este concepto. ¿Y eso pasó aquí en Guayaquil? Eso pasó, es que aquí el negocio es en el año de los 90, eso ocurrió, no me acuerdo de claro, eso ocurrió con el tema de los neumáticos, eso es un caso verídico. En la época de más o menos por el 94, 95 ocurrió eso. Otra situación que tenemos son las limitaciones a la inversión, ya que si nosotros queremos, por ejemplo, construir un edificio que sea del tamaño del Empire State o de las Torres Gemelas, bueno, de las extintas Torres Gemelas, o de algún otro lugar que sea algo emblemático. Si nosotros no tenemos los recursos, simplemente no vamos a poder hacer. En cambio, si de repente hay la idea de hacer la producción y nos apoyamos con inversión extranjera, podríamos estar haciendo ese tipo de actividad. Otra desventaja es el bajo acceso a nuevas tecnologías e ideas. Lo que les mencionaba, de repente ustedes para hacer un sistema productivo saben que para cortar la madera lo pueden hacer con el serrucho. Y no conocen ninguna otra herramienta y están con el serrucho y cortan madera. Pueden hacer muebles, enseres de madera, de mucha calidad, pero se hace principalmente con la velocidad a la que pueda mover el brazo para cortar la madera. Y de repente a nadie se le ocurre que puede utilizar una máquina para darle mayor velocidad y cortar mucho más rápido la madera. Entonces, como si está cerrada, no hay
no hay nueva tecnología, entonces al no poderse intercambiar este intercambio de tecnología, pierde la oportunidad de impulsar un crecimiento al sistema productivo. En contraste que si tuviésemos el contacto, ¿no? Entonces, hasta allí nos vamos a quedar esta parte. Lo que vamos a hacer, cerramos la sesión y nos conectamos para la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? No, ninguna pregunta. ¿Y alguien más? Ya entonces, nos volvemos a conectar. Ya listo, profe.